Estamos listos para empezar con el segmento de los días lunes, pienso, luego existo. El tema para hoy, la moderación, la importancia de la moderación en momentos como los que estamos viviendo. Para el efecto, vamos a contarles acerca de la copa de Pitágoras. ¿En qué consiste la copa de Pitágoras? Por fuera era una copa aparentemente normal, pero tenía un dispositivo que si rebasaba el límite de lo que debe contener una copa de vino, porque una copa de vino no es que se le llena completa, depende, ¿no? La copa, por lo general, depende de la clase de vino, es una tercera parte de la capacidad la que hay que colocarlo, incluso por educación. La copa de Pitágoras tenía un dispositivo que si rebasaba el límite permitido, pues se activaba un mecanismo en el que la totalidad era vaciada y de esta manera se castigaba el exceso, la acumulación, la ambición de cierto modo, sino que todo tenía que ser en el justo medio. Esto se puede aplicar en diferentes contextos de la vida humana y yo creo que para la época en la que estamos viviendo y sobre todo para el año nuevo que está ya a la vuelta de la esquina, también podríamos aplicarlo empezando por una reflexión en el sentido de que debemos ser conscientes que estamos atravesando difíciles momentos en nuestra economía nacional, internacional inclusive. En este segmento no estamos para buscar culpables, pero sí para invitarles a reflexionar y sí podemos sacar una conclusión que nos beneficie a todos. ¿En qué sentido? Hemos observado que hay muchas personas que durante, porque tanto la vida como la economía, incluso los negocios tienen ciclos. Entonces hay ciclos de despegue, hay ciclos de apogeo en el que todo marcha a pedir de boca, la típica época de las vacas gordas. Entonces la gente se acostumbra y se ha acostumbrado a darse sus gustos, irse de viaje, comprarse cosas nuevas, caras, bonitas. No podemos decir que aquello es negativo, pero hay que ser aterrizado a la realidad y extender los pies hasta donde da las cobijas y no rebasar lo que corresponde. Porque en época de vacas flacas, seguir gastando como en época de vacas gordas, ahí viene un gran error que veo que muchos están cometiendo, que en época de crisis como los bancos, las cooperativas dan nomás los créditos facilitos, se están cogiendo los créditos y lo utilizan para gastos de consumo y luego tienen graves problemas para pagarlo, no tienen luego para pagar la nómina a los empleados, tratan de estafarlos, en fin, genera una serie de inconvenientes y esto se deriva como origen la falta de moderación, de ahí su importancia para tratarlo desde el punto de vista de la filosofía. Adrián. Claro que sí, Gustavo. Y en todos sentidos se va a reflejar ese equilibrio, ¿no? Esa justicia. Eh, Interesante este ejemplo de la copa de Pitágoras, porque a través de diferentes vasos comunicantes logra mostrar lo que pasaría cuando se excede la medida, ¿no? Eh, el servir el vino en esta copa especial, como detallaba Gustavo, antes de la medida no pasaba nada, pero si rebasaba la medida, esos vasos comunicantes, mediante que actuaban en lo que denominaríamos principios de Arquímedes, hacían que se vaya vaciando por completo y a uno ni siquiera se quede con el vino, ¿no?, hasta la medida que era, no, se vaciaba completo. Entonces, eh, por ese lado, Pitágoras quería mostrar a través de esto que no solo que el exceso de las cosas o de los deseos puede no solo eh, reducirse un poco cuando se llega al límite, sino en realidad quedarnos sin nada. De ahí el popular dicho, ¿no? De que eh, El uno que no mucho puede, abarca, poco exactamente, aprieta. así es, justamente. Y, y eso que a nivel físico quería evidenciarlo Pitágoras con el diseño de esta copa, es un reflejo de todo lo que sucede en la vida, ¿no? Si uno quiere demasiado, quiere
no vivir en ese justo medio, en ese equilibrio, sino más bien en el exceso, puede que lo pierda todo, ¿no? Y vemos personas, como bien decía Gustavo en el ejemplo de la, la época de vacas gordas, que ahí pudiendo ahorrar se va desperdiciando, se va malgastando o derrochando, y cuando se necesita ya no hay. Digamos que han habido civilizaciones como los mismos incas, a propósito, que aún teniendo en esa ciclicidad de la naturaleza, épocas de estiaje, de frío, de no producción de semillas, tenían bancos de semillas en donde a lo largo del año se iba almacenando para cuando, al llenarse en lo que se denomina vacas gordas, O la iban sequía en lo que debe haber ocurrido en la realidad. exactamente, se iba repartiendo aquello que estaba almacenado y nunca faltaba comida en el mundo inca, ¿no? A pesar de que existan sequías, es porque se iba administrando aquel exceso y se lo guardaba para cuando no se presentaba. Entonces, Entonces, partiendo un en la ejemplo, vida práctica, si algún momento nos está yendo bien en nuestro negocio, alguna situación, lo correcto sería lo que justamente en alguna oportunidad tuve de acceder a una recomendación desde el punto de vista de los judíos, era que dividían el dinero en tres partes. Una parte era para el ahorro, justamente preveyendo la época de vacas flacas que siempre se van a dar tarde que temprano. Otra parte era, por supuesto, para los gastos que se necesita para la vida, el pago de servicios básicos, el vestuario, la alimentación, las medicinas, etcétera. Y una tercera parte era para una inversión. Entonces, eso era una manera, yo veo, inteligente de administrar los recursos, pero por el contrario, lo que hemos visto en nuestra sociedad ecuatoriana, una multiplicidad de casos, es que si a la persona le está yendo bien económicamente, se gasta todo lo que tiene, se gasta todo lo que tiene y se endeuda. Eso le pasó al país con las arcas del Estado hace una década más o menos, que estábamos con los precios del petróleo altísimos, se gastó todita la plata, se hizo préstamos, se vendió el petróleo a otros países, o sea, y por eso esa es la consecuencia de lo que estamos afrontando en estos instantes. Como decimos, no queremos en estos momentos buscar ninguna clase de culpables, pero sí invitar a la gente a la reflexión. Y bien, justamente como mencionamos, este tipo de situaciones, la falta de previsión, nos acarrea consecuencias. La avaricia no es aconsejable, ahí yo les menciono lo que en estos instantes se me viene a la mente a nuestros amables oyentes, que conocen, todo el mundo ha leído la Biblia, y yo soy muy aficionado al estudio del pueblo hebreo, y recuerdo que cuando los hebreos o los israelitas estaban en el desierto, les caía maná del cielo y había una orden divina de que recojan con moderación, que recojan con moderación lo que van a necesitar para el consumo diario. Y solo el día antes del Sabbat, el día de descanso, ahí podían coger doble ración para tener para 2 días, nada más. Sin embargo, había gente que no hacía caso, siempre ha habido gente que no hace caso, y dejados llevar por la avaricia, cuando no debían, se cogían más de la cuenta y al siguiente día amanecía podrido. Y yo creo que esto también es una invitación o una alegoría, o en todo caso deja esta experiencia una lección en la que debemos ser ecuánimes y consumir en la justa medida, dejando a un lado la avaricia que se hace muy presente en nuestra sociedad actual y veo que es una de las raíces para los males que estamos afrontando. es un, un destino complejo aquel, el del exceso, porque claro, puede terminar en pérdida, como mencionó el ejemplo Gustavo. Me recuerda también todo esto, las recomendaciones que hace Platón, por ejemplo, para la comida. Él dice, no se coma en exceso, cómase hasta el punto no de saciarse, sino un punto antes, algo antes, para quedarse con algo de hambre. Y no Mm, por falta de alimento, ¿no? Sino de esa capacidad de poder manejarse eh, no al exceso, no al límite,
sino un poco antes, ese El dominio de uno mismo. autodominio. Exactamente. Y es que cuando se puede comer, ¿no? Estamos en cenas, estamos en diciembre al máximo. ¿Qué pasa cuando queremos comerlo todo, queremos devorarlo todo? Indigestión. No es gratis, digamos, no es que no va a pasar nada, sí pasa cuando uno alcanza el exceso. En todo sentido, ¿qué pasa si a propósito de Navidad también, ¿no? Una copa de vino, unas dos, unas tres, ¿cuándo es el límite? ¿No? ¿Cuándo nos damos Bueno, una, cuenta? dos, tres copitas está bien. El problema es cuando es uno, dos, tres botellitas. Ahí es el problema, Claro, y quizás diría no en ese yo. momento, al día siguiente, ¿no? Sí, es Esa un resaca que da, dolor de cabeza, sí. ah, ahí está el haber vaciado esa copa de Pitágoras, digamos, al punto de llegar al exceso. Y vaciar esa copa dentro de nuestro organismo. Y bueno, el vinito todavía no es muy fuerte que digamos, el traguito. Y en esta época de Navidad muchos amigos me hacen acuerdo, aquel villancico que dice, beben y vuelven a beber, y vuelven a beber, y vuelven a beber. Así hay un montón de amigos. Y amigas también en este tiempo, hay algunas damas, caramba, que tienen un brazo fortachón para la copa. Igual en un sentido como lo hemos visto de elementos externos, ¿no? Dinero, comida. Pero ¿y qué tal adentro del ser humano? ¿Qué tal llegar al límite de la ira? ¿Qué tal llegar al exceso de la tristeza? ¿Qué tal no parar de pensar en las preocupaciones, ¿no? Y Ese no soy yo. manejar un límite? ¿Hay una dificultad en ese exceso? ¿Se Sí, puede sí, sí. presentar? ¿No Sí, es yo me cierto? sé preocupar mucho. Pero es que, vuelta, no puedo ser un despreocupado, pues. Claro. ¿Cuál es el punto? Ser completamente preocupado 100% del día de mis actividades o no preocuparme nada, ¿no? Hay un justo medio, una justa Claro, medida. en ambos extremos hay una dificultad. Exactamente, ese es el punto. Y a eso nos lleva esta alegoría de la copa de Pitágoras. No más, no menos. No se trata de no tomar vino, no se trata de excederse del vino, sino de Ah, ya, tomar entonces en la sí se medida puede tomar justa. una copita entonces. Claro que sí, incluso a nivel fisiológico puede resultar saludable. Me refiero a una copa exagerando al Bueno, día, y incluso. de hecho en el Nuevo Testamento Jesús tuvo la última cena con pan y vino. Bueno, no dice cuánto vino se habrá tomado, ¿no? Pero entendemos que habrá sido algo moderado. Así es, para mantener esa conciencia, ¿no? Para mantener esa lucidez y esa claridad en la que yo soy dueño de mí mismo. No la copa, no la comida, no la ira, no el dinero, sino yo me domino a mí mismo. Y en ese sentido, ese dominio es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace valientes y lo que nos permitirá construir un mundo mejor. Muy bien, queremos entonces dejarles a nuestros amigos y amigas oyentes el mensaje de la importancia de la moderación. Pongámonos por favor a reflexionar sobre esta palabrita y luego de la reflexión apliquémoslo en nuestra vida en los diferentes contextos que se van a presentar hoy, mañana y en el futuro. Adrián Ramos en sus palabras finales. Gracias, Gustavo. Eso es lo interesante de la filosofía, no solo que es un trabajo intelectual, es, por el contrario, una actitud de práctica en la vida. Y eso es lo que la filosofía natural propone, ¿no? No Acrópolis como escuela de filosofía siempre abre espacios como estos, de forma radial, de forma presencial, para que podamos compartir una forma distinta de ver la vida, una perspectiva distinta de las cosas. Entonces, siempre la moderación ha sido parte importante de las enseñanzas de grandes filósofos a lo largo de la historia. Y es muy interesante poder rescatar esos elementos y ponerlos en práctica hoy en día. 8 de la mañana en punto, gracias por su gentil atención. Pasamos a estudios centrales con Chester Chita. Felicidades, buenos días. Gracias Adrián, gracias Gustavo, gracias a todos los amigos de Radio Aventura en el espacio de reflexión de las mañanas del pensamiento filosófico junto a nuestros dos expertos. Así nos vamos despidiendo, gracias amigos, gracias a todos.